que vamos a grabar la sesión. Ya se está grabando, ¿cierto? Aquí veo a mano izquierda que dice grabando. Listo. Y también para agradecer la gestión de parte del equipo de la diputada con la creación de esta sesión en Zoom para poder llevar a cabo la actividad por este medio. Me presento, mi nombre es Catalina Agudelo Henao, yo trabajo como coordinadora de gestión y cooperación nacional e internacional en el Politécnico Gran Colombiano. Estamos en un evento que se llama País Invitado, en esta ocasión País Invitado México. Esta es una actividad que hacemos 2 veces al año normalmente, que es internacionalización en casa y su objetivo es acercar a nuestros estudiantes a las diferentes opciones o a conocimiento más allá del que puedan encontrar aquí en nuestro país y ver cómo se mueve su área académico laboral en otros lugares. Y de esa manera, pues también reconocer su propio país en relación con otros. Les agradecemos mucho a todos estar acá presentes, a quienes estuvieron pendientes desde el principio y permanecieron esperando. Alguien nos pregunta por el chat que si hay audio. Era Sori, ¿sí me escuchas? Cuando se unan, no, sí, eso, ahora sí. Hay que incluir el sonido del equipo, sí. Listo. Bueno, entonces les estaba contando que a través del chat les voy a dejar el enlace de asistencia a esta actividad, el formulario para que por favor lo diligencien. Es muy, muy importante que la universidad cuente con el registro de asistencia. Y también a través del chat estaremos pendientes de sus preguntas para al finalizar la intervención de la diputada se las transmitamos. Les agradecemos mucho estar acá presentes nuevamente. Le doy paso a Sorani Tejada Flores. Ella es profesora del programa de Derecho de la sede Medellín del Poli, quien nos presentará a nuestra invitada. Adelante, Sori. Muchas gracias, Cata. Buenos días para todos. De antemano, pues pedirles disculpas por los problemas técnicos y por la paciencia que migramos a esta plataforma. Muchísimas gracias. Para nosotros como institución es un placer tener hoy a la licenciada Ana Paola López Virlain. Como se los dije, ella es diputada federal de la Cámara de Diputados de México. Ana Paola es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en marketing político. Ana Paola tiene un largo recorrido en cargos públicos, ha sido regidora, secretaria particular del gobierno de Querétaro, entre otras. Para mí en serio que es un honor hoy poderlas presentar. Es mi amiga, sé de su gestión, trabaja enormemente por la familia, por las mujeres, por los niños. Entonces, y sobre todo, agradecerle y mucho más importante que nos haya aceptado porque pues creo que muchos, o para conocimiento de los estudiantes, en estos momentos Ana Paola se encuentra en plena campaña para nuevamente ser diputada. Entonces, ya imaginarán ustedes su agenda. Ana Paola, muchísimas gracias. El agradecimiento es en nombre de las directivas, del programa y demás. Entonces, ya te concedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Politécnico Gran Colombiano por la invitación, Catalina, Sorani. Es un gusto pues compartir nuestras experiencias e intercambiar pues todo el conocimiento que podamos en favor de nuestros sistemas políticos. Muchas gracias por permitirme dar un mensaje y sobre todo siéntanse libres a todos los estudiantes de interrumpir, de preguntar, de contribuir a lo que les pueda estar compartiendo. Yo sé que nuestro régimen político es distinto en ciertas cosas, así es que siéntanse con toda la libertad de pues manifestar su opinión cuando así lo deseen. Y con mucho gusto y para no quitarles más tiempo, pues ¿qué les parece si arrancamos? Platicamos un poco sobre pues cuál es la situación política de nuestro país. Como bien les dijo Sorani, el 6 de junio tenemos elecciones en nuestro país. Se estarán eligiendo diputaciones federales, diputaciones locales, congresos, que diga algunas gubernaturas, y pues eso hace que sea, por lo menos aquí en mi estado, una campaña bastante compleja. Yo vivo en Querétaro, aquí tienen su casa, aquí es la cuna de la independencia de nuestro país y aquí han surgido movimientos
sumamente importantes en defensa de las libertades. Es un estado que se caracteriza por su desarrollo económico, por la paz, pues que se vive, y a comparación de otros estados de la República, pues aquí hay mucha participación ciudadana y eso es lo que nos hace distintos a otros estados. Estamos muy cerca de la capital, estamos a 2 horas y media. El Congreso está en la capital, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y pues todos los integrantes acudimos ahí semanalmente a discutir y a pues aprobar o rechazar ciertas iniciativas. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia para platicarles un poco pues cómo es nuestro sistema. Seguramente ustedes saben o han escuchado que en México pues la democracia es bastante reciente y no es una democracia ni madura ni sólida. Es una democracia que a lo largo de muchos años se ha ido construyendo y desafortunadamente hoy la situación que estamos viviendo pues la está poniendo en riesgo. Tuvimos un régimen presidencial de un solo partido político durante más de 75 años. En el 2000 tuvimos el primer presidente de alternancia del Partido Acción Nacional, que es el en el que yo milito, y ese momento, ese fue el parteaguas para el régimen que hoy nos rige. Nosotros somos una república representativa, democrática y federal, y tenemos pues estados libres y soberanos, pues todos estos unidos a una federación. Son 32 estados los que tenemos. Al decirles que era un régimen presidencialista, era porque se caracterizaba principalmente porque el Ejecutivo tenía el poder sobre los otros poderes de la Unión, como es el legislativo y el judicial. De acuerdo pues a nuestra Constitución, el ejercicio supremo del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo y se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Él pues mantiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, de iniciar leyes, de designar libremente a sus secretarios, y por eso pues hace que todo girara en torno a la figura del presidente. Somos también una república representativa y democrática, y de acuerdo a nuestro artículo 40 de la Constitución, el sistema de gobierno de nuestro país es una república representativa, democrática y federal, compuesta, como les dije, de estados libres y soberanos, y pues de alguna manera tienen la libertad o la función de poder dividirse en 3 poderes cada uno de los estados. Los ciudadanos elegimos libremente a través de nuestro voto popular quién es el que nos representa, y es votación directa, no hay segundas vueltas ni intervienen los otros poderes para decidir o definir quién será quien ocupe ese cargo del Ejecutivo. Estamos divididos en 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Una de las características del Poder Ejecutivo es que no es vitalicio. Cada 6 años se renueva la presidencia a través de elecciones libres y no puedes aspirar a reelegirte, por lo menos en los cargos de presidente de la República y de gobernador. En esta elección es la primera vez que se pueden reelegir los diputados federales, y en la elección de dentro de 3 años que se renueva el Senado, podrán reelegirse los senadores. Esta es la primera vez que eso sucede aquí en nuestro país. En el caso, pues, del presidente de la República, él es jefe de Estado y jefe de gobierno. Como en algunos sistemas hay diferencia, él ocupa las 2 posiciones, y en los municipios
son presidentes municipales y en los estados son gobernadores. Nuestro sistema es democrático, sin embargo, nuestro instituto electoral pues ha sufrido de varias modificaciones y ha evolucionado constantemente. A partir de la elección de 1997 fue la primera vez que hubo credencial para votar con fotografía. Había previamente pues varios fraudes y se caía el sistema y siempre terminaba ganando el partido hegemónico. A partir del 2000 empieza a haber alternancia, sin decir que estamos pues completamente en la gloria ni que funcione todo de maravilla. Todavía hay mucha injerencia por parte de los poderes ejecutivos en las elecciones tanto estatales como federal. Sin embargo, pues ya hay una legislación mucho más profunda y mucho más pues poderosa para combatir estos actos que pueden terminar con la posibilidad de que un candidato que haya incurrido en un delito electoral pueda aspirar a esa candidatura. De hecho, en esta elección, varios de los aspirantes a gubernaturas, por no presentar sus informes económicos a tiempo, perdieron ese derecho de poder ser electos, y eso no había sucedido en otros años ni en otras elecciones. Es la primera vez que eso sucede, y ya se imaginarán pues cómo se puso el partido al que fue afectado, que era el que tenía posibilidades de ganar, y eso ha desatado en varios intentos por parte del presidente de la República en desaparecer el Instituto Nacional Electoral, diciendo que no es libre y diciendo que pues actúa de manera corrupta. Yo no podría decir eso, al contrario, me considero que el Instituto Electoral ha sido valiente al ejercer sus facultades y sus poderes, y no ha sido pues tendencioso hacia un partido o hacia otro. El Instituto Nacional Electoral está representado por miembros de todos los partidos políticos y por un consejo ciudadano que se aprueba por la Cámara de Senadores para que sean ellos quienes sean los árbitros de estas elecciones. En la parte de nuestro poder legislativo, como les dije, es un poder bicameral. Está constituido por la Cámara de Diputados, que la integramos 500 diputadas y diputados. Aquí voy a sacar un comercial. Es la primera legislatura de la paridad, es la primera legislatura en donde están representadas la mitad de mujeres y la mitad de hombres, lo que nos pone casi a la vanguardia a nivel mundial. Son de pocos congresos los que tienen esta representación, y eso se debe a las modificaciones o las reformas legislativas previas, en donde a través de acciones legislativas están obligados los partidos políticos a representar, a postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres en los cargos de elección popular. De igual forma, pues en esta legislatura de la paridad impulsamos para que los gabinetes sean paritarios y para que pues permitamos o promovamos el acceso a las mujeres a las posiciones de toma de decisiones. Ese es mi comercial. Pero bueno, somos 500 diputadas y diputados. Somos representantes, bueno, 300 son de representación, son de mayoría, y 200 son de representación proporcional. Los diputados de mayoría, pues representamos aproximadamente a 350,000 habitantes en todo el país, por lo cual los distritos están constituidos de acuerdo a la población y te puede tocar geográficamente pues distintos municipios, no así estados, ¿no? Se hace la división de acuerdo a la población por los estados, teniendo un total de 300 distritos de mayoría. En mi estado son 5 distritos de mayoría, y hay una lista de representación proporcional que esa la integran los partidos políticos.
de acuerdo a circunscripciones. Tenemos 5 circunscripciones en nuestro país y de esas 5 circunscripciones están conformadas por zonas geográficas y los partidos tienen derecho a enumerar una lista de integrantes del Congreso. El número de votos que hayan obtenido será el número de escaños que puedan ocupar para representar a esas minorías. Los espacios de representación proporcional son espacios que han sido polémicos, que han sido atacados porque muchos de los ciudadanos decían, ¿para qué quieren tener tantos diputados si ya saben cuál es la descripción que tenemos los diputados? Yo creo que en todo el mundo, que trabajan poco, que cobran mucho y que es totalmente innecesario e ineficiente tener esa cantidad de diputados. Sin embargo, el tener diputados de representación proporcional se hizo con el fin de que pudieran ocupar espacios las minorías. Como bien les comenté, era un sistema presidencialista en donde tenía el Congreso a su favor, en donde tenía los gobiernos de los estados, de los municipios, y era muy difícil acceder a la oposición a esos espacios de representación. Por eso se hizo la figura y pues eso ha permitido equilibrar un poco el Congreso. Sin embargo, desde que hubo alternancia en el 2000, nunca había tenido mayoría en el Congreso en ningún partido político, me refiero al PAN o al PRI en la legislatura anterior. Y hoy en este Congreso que integro, tienen mayoría, pero no una mayoría legítima, no una mayoría que haya salido de la voluntad ciudadana, porque fueron electos por electos normal, pero con un número de votos menor a los que deberían de ocupar en el Congreso. Cuando llegaron al Congreso, llegaron con 220 diputadas y diputados, el partido en el poder, y artificialmente fueron migrando de otros partidos para lograr una mayoría en el Congreso Federal. Eso hace pues que siga siendo un esquema, un sistema hegemónico en donde el presidente dicta la agenda del legislativo, en donde el presidente no permite que haya discusión y modificación de ninguna iniciativa, por lo menos en las comisiones en las que yo integro, que es Salud, Derechos de la Niñez y Economía Social, no hemos tenido la posibilidad de modificar una sola coma a un dictamen que hayan enviado por parte del Ejecutivo, porque pues no se prestan a eso y dicen que todo lo que piense distinto al partido en el poder, pues es corrupto y es pues ilegítimo. Entonces, hoy nos enfrentamos con un Congreso en donde pues se han hecho modificaciones a la Constitución que se requieren 3/4 partes de los integrantes, bueno, de los diputados presentes en la sesión para hacer estas modificaciones y se ha logrado avanzar en varios sentidos a favor de las iniciativas presidenciales. Sin embargo, por eso existe una segunda cámara, que es una es la cámara de origen y la otra es la cámara revisora. Y en la cámara revisora es el Senado en ciertos casos, en otros nosotros somos los revisores y ellos son los de origen, pero en el Senado no cuentan con esa mayoría, no tienen esas 2/3 partes que se ocupan para una modificación constitucional, y eso ha permitido que de alguna manera se bloqueen algunas de las iniciativas que han intentado presentar en esta administración. Ese equilibrio en el Congreso, pues es un equilibrio sano. Tengo que reconocer que previo, cuando fuimos pues gobierno los de oposición y no teníamos el Congreso, pues no se pudo avanzar en muchas cosas precisamente
porque no se generan los acuerdos. Y en la legislatura anterior, en el régimen de Enrique Peña Nieto, que fue presidente por el PRI, hicieron un pacto por México las diferentes fuerzas políticas para poder avanzar en las grandes reformas que el país requería. Y ese pacto por México pues fue muy criticado porque se estaban uniendo los partidos políticos pues que no comparten la misma doctrina o ideología, pero que el fin superior era el beneficio de nuestra democracia y que México pudiera avanzar económica y socialmente. Y pues esas reformas avanzaron no porque tuvieran una mayoría, sino porque hubo consenso político y acuerdo y disposición para impulsar una reforma educativa, una reforma energética, reformas laborales, reformas de fondo que ocupaban y requerían nuestro país para ser competitivos, para alcanzar pues ya niveles de desarrollo superiores y pues fueron muy criticadas esas reformas. Hoy, pues solamente con el partido en el poder tienen la posibilidad de hacer esas modificaciones y las iniciativas pues que se han presentado es un sistema completamente distinto a lo que los partidos de oposición hubiéramos impulsado, ¿no? Ya no voy a entrar en polémicas porque seguramente ahí nos podríamos echar un buen debate, pero en la democracia se vale disentir, lo que no se vale es poner un interés personal antes que un interés superior. Es necesario esta pluralidad, es necesario estos contrapesos, pero sobre todo es necesario lograr consensos. En una democracia, si no estás dispuesto a dialogar con el contrario, si no estás dispuesto a poner sobre la mesa las coincidencias, pues difícilmente lograrás tener un bienestar o mejoría para las personas que representas. Y bueno, y en este Congreso, como les digo, la Cámara de Diputados tenemos 500 diputados y en la Cámara de Senadores son 128 senadores. Los senadores se eligen cada 6 años con la posibilidad ya de reelegirse. Son 3 senadores por estado. Es una fórmula y gana y entra en la tercera posición pues el segundo lugar en la elección, ¿no? La primera minoría, así le llaman. Entonces, son 3 diputados por estado. Ellos representan no a la población, sino representan a los estados. Y hay una lista también de representación proporcional, las cuales son definidas por la cantidad de votos que tengan los partidos. Así se integra el poder legislativo de nuestro país y posteriormente pues está el poder judicial. El poder judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, en el Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de circuito. Y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral los nombra el Senado de la República con mayoría calificada, que son estas 2/3 partes que les estoy diciendo. Y pues estas son propuestas del presidente de la República. Bueno, además de los miembros del Poder Judicial, los nombra el Consejo de la Judicatura Federal, la cual está integrada por 7 miembros designados tanto por la Suprema Corte de Justicia, el Senado y el presidente de la República. Como les comenté, pues el federalismo de nuestro país es una forma pues de centralización. El Estado federal se caracteriza por el hecho de que estos estados miembros posean un cierto grado de autonomía constitucional y cada uno de los estados tiene un órgano legislativo que se elige pues igual que el Congreso Federal cada 3 años y también hay diputados
de representación proporcional y de mayoría de acuerdo a la cantidad de población que tengan los estados. Todos son distintos. Prácticamente los estados tenemos los congresos estatales tienen la facultad de legislar en materia civil. En las garantías individuales las rige la Constitución y no tenemos poder de modificarlo, sino más bien adecuarlo y tropicalizarlo a nuestros estados. Los estados son absolutamente pues, necesarios en este sistema federal y por eso pues, se requiere, uno, de territorio, dos, pues tener estas órdenes de gobierno como lo tiene nuestra federación, y tres, pues un sistema que garantice a todos estos estados pues la conservación de esta independencia y esta autonomía. ¿Hasta aquí van bien todos? Es que no lo... ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, si no, ya les dije que me pueden interrumpir las veces que sean necesarias. Y Sorani, si quieres que hacer alguna pregunta en algún momento de la intervención, con todo gusto, ¿eh? Claro que sí, Ana Pao. Yo creo que ella no interviene porque por lo general la dinámica es que los escuchamos y posteriormente ellos empiezan a generar las preguntas y los cuestionamientos. Ok. Entonces, tranquila. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues teóricamente, como se los comenté, pues pareciera que el diseño de nuestro sistema político es avanzado, es integrador, es representativo y democrático, pero sobre todo, bueno, es perfectible. Sin embargo, pues hay muchísimas cosas que se han puesto en evidencia a partir de esta última elección del 2018, en donde un tercer partido ocupa la presidencia de la República y ocupa espacios importantes de decisión, tanto en los gobiernos de los estados como en el Congreso Federal. Y desafortunadamente, pues es un país en donde podemos ser referencia y ejemplo en muchas cosas a nivel, por lo menos, Latinoamérica. Sin embargo, la pobreza es enorme, casi el 46% de nuestra población vive en pobreza, en donde el Estado de Derecho no se aplica y en donde tenemos pues un sistema electoral también con muchas oportunidades de ser mejor. El reto que tenemos en nuestro país, me parece que es este Estado de Derecho, es hacer que la ley se aplique y se cumpla por parejo y no ocupar las posiciones de poder en favor de quienes pues te conviene o atacar o defender. Desafortunadamente la justicia en nuestro país no es universal y para poder acceder a ella tienes que contar con recursos o con información para poder ser, pues para tener un juicio libre y justo, ¿no? Entonces, tenemos muchos retos. Verdaderamente, México ha evolucionado. Como en todos los países, no exclusivamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, estamos viviendo una crisis en el sistema de partidos. Estamos tendiendo a nuevas formas de organizarnos y de resolver lo que el gobierno no está logrando resolver. Sin embargo, si seguimos polarizándonos y seguimos, pues, sin trabajar de manera coordinada gobierno y sociedad, las desigualdades se van a acrecentar y las diferencias, pues, se van a profundizar. Para nosotros, esta elección del 6 de junio es un parteaguas. Es un parteaguas porque se renueva la Cámara de Diputados. Y si no logramos equilibrar las fuerzas en nuestra Cámara, pues la tendencia o las propuestas del gobierno federal o del presidente de la República se cristalizarán.
No es que yo me lo esté inventando ni que esté en contra del presidente, pero las amenazas a la democracia empezaron desde el día 1. Él ha manifestado en varias ocasiones que todo aquel que piensa distinto a él, pues es su enemigo. Y eso ha sido atacando a las organizaciones de la sociedad civil, a las cámaras empresariales, a los partidos políticos y a todo aquel periodista, medio de comunicación que pueda sacar una nota contraria. La democracia requiere de tolerancia, requiere de respeto y sobre todo requiere de diálogo. Y nadie tenemos la verdad absoluta ni tenemos el poder de resolver todas las situaciones a las que nos vemos enfrentados como nación con una varita mágica. Requiere la capacidad de poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas o a todos los ciudadanos que quieren un mejor país. Ese es el reto al que hoy nos estamos enfrentando. El desaparecer el instituto electoral no es una solución. El desaparecer los programas que han funcionado y han tenido respuesta o calificaciones positivas a nivel internacional por el simple hecho de catalogarlas como corruptas, no es la solución. Me parece que si queremos acabar con la corrupción, promover el diálogo y la paz, tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho. Tenemos que demostrar que el que la hace la paga independientemente de la posición en la que uno se pueda encontrar. Es fundamental fortalecer ese poder judicial y fortalecer pues la legislación que les permita actuar a los gobiernos estatales y municipales en defensa pues de los derechos humanos y en defensa pues de las libertades. Desafortunadamente hoy tenemos un sistema judicial que perjudica a la víctima y que beneficia al delincuente. Y a esa ha sido pues reiteradamente la política o las palabras del presidente, que aquí va a haber abrazos y no balazos, y desafortunadamente pues el crimen organizado ha crecido, está de las ciudades más violentas ya del mundo, las tenemos vecinas aquí en Querétaro. A nivel mundial, 4 ciudades, las más peligrosas del mundo, están en México, lo que antes no se escuchaba, no se veía y no se comentaba. Es desafortunado lo que estamos viviendo. Hemos hecho expresiones o manifestaciones internacionales pues para denunciar pues arbitrariedades y también retroceso en lo que hemos conseguido o habíamos conseguido de pues esas metas que habíamos logrado en favor de los derechos humanos. Se desapareció el seguro popular, que era un seguro que permitía atender las enfermedades catastróficas, que son las que pues erogan mucho gasto las familias y es prácticamente imposible hacer frente si no tienes un seguro privado, si no tienes fondos suficientes. Y así se han eliminado muchos fondos con la intención de acabar con la corrupción. Sin embargo, no se ha hecho en paralelo ninguna propuesta legislativa o de marco jurídico que blinde o permita que sean más eficiente y transparente el uso de los recursos públicos. Bueno, ya no me quiero aquí lamentar de lo que estamos viviendo en nuestro país, al contrario, es indispensable y es necesario que expresemos lo que está sucediendo en nuestro país, porque de esa manera podemos encontrar soluciones. Yo sé que ustedes, estudiantes, y que tienen la posibilidad de comparar distintos sistemas políticos, pueden darnos recomendaciones, pueden darnos ideas o la posibilidad de sacar adelante lo que muchos años nos costó para poder ser referente de muchos países. Así es que estoy a sus órdenes para que me puedan preguntar lo que ustedes deseen con mucho gusto. Bueno, Ana Pao, en el chat acaba de preguntar a alguien, yo también tengo unas
inquietudes que me acaban de enviar, pero por la otra plataforma, no sé si nos les permite escribir. Bueno, por acá nos preguntan que creen haber escuchado que los senadores no pueden ser reelegidos. ¿Cómo ha incidido políticamente el hecho de que los senadores no puedan ser reelegidos? Y entonces hace una anotación el participante, dice, en Colombia, por el contrario, tenemos reelección indefinida en el Congreso, lo que en algún caso pudo generar anquilosamiento de la dinámica legislativa. En México, esta es la primera legislatura que se va a poder reelegir. Eso es nuevo. Y los senadores en el 2024, que es cuando termina su periodo, tendrán la posibilidad de ser reelectos por primera vez y hasta en 3 ocasiones. Igual los diputados federales, en esta ocasión yo no me voy a reelegir, sin embargo, tengo la posibilidad de hacerlo. Yo voy a venirme al Congreso local por diferentes situaciones políticas, pero es importantísimo lo que se puede hacer desde lo local. Sí, los diputados y los senadores tienen un reto, como les acabo de comentar, bastante complejo para la siguiente legislatura y tenemos pues que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sea un poder legislativo equilibrado. Y como bien lo dicen, pues sí, en el momento en que los senadores o los diputados de manera indefinida ocupan esos cargos, pues sí puede hacer que sea inoperante nuestro sistema legislativo, porque ya no se avanza ni para adelante ni para atrás. Como bien les dije, en las primeras elecciones de alternancia en nuestro país, donde no tenían un Congreso a su favor, simplemente no pudieron haber reformas importantes que les permitieran a la oposición hacer cambios porque no había disposición en la pluralidad del Congreso. Es necesario encontrar estos equilibrios porque el Congreso no puede ser el que paralice las modificaciones o el cambio, pero tampoco puede ser el que le diga sí a todo al presidente de la República, donde no se permita el diálogo, donde no se escuche la voz de los expertos y de pues los organismos civiles y pues justamente eso es lo que hoy estamos viviendo, una sola persona que toma las decisiones por los 3 poderes. Gracias, Ana Paula. Por aquí te voy a remitir las que me están escribiendo en la otra plataforma. Pues creo, a mí también me generó como extrañeza, pero extrañeza positiva. Creo que la chica que me lo pregunta creo que piensa igual. Ella dice que escuchó que dijiste que postulaban la mitad de mujeres a la Cámara, ¿cierto? Entonces la pregunta de ella es que si significa lo mismo postularlas y que a su vez tienen que llegar la mitad, o sucede como en Colombia, no nos exigen la mitad, simplemente postúlelas y siempre llegamos a una minoría. Entonces, la pregunta que creo que ella me está haciendo es si efectivamente postulamos la mitad y si llega la mitad efectivamente, o cómo es el sistema para tratar de que haya esa paridad entre hombres y mujeres. No pueden postularlas a los distritos en donde no tienen posibilidades de ganar. Los partidos políticos tienen que postular de acuerdo a la rentabilidad. Y si solo mandan a las mujeres a los lugares en donde saben que van a perder, es motivo de impugnación y de que les quiten la posibilidad de mandar a alguien a competir. Por consiguiente, es muy probable que lleguen la mitad de mujeres y la mitad de hombres a ocupar los cargos porque así están pues organizados. Y también en las listas de representación proporcional van a entrar el número de mujeres que haga falta para completar el mismo número de hombres que tienen por mayoría. Así es que sí les dan prioridad al género que haya tenido minoría. En las listas van acomodados una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Y aunque tú vayas en la segunda posición como hombre, pero los que ganaron de mayoría eran más hombres, van a entrar las mujeres que sean necesarias o, bueno, que te alcancen para equilibrar el género en los congresos. No, pues es un sistema fantástico. Aquí no sucede y por ende en todas las corporaciones
política somos minoría, ¿cierto? Por aquí tengo una que me acaban de enviar y otra que tenía aquí en el chat. Dicen, muchas gracias por la intervención. Mi pregunta es relacionada con lo que describe, con que en Querétaro hay mucha participación ciudadana. Pregunta la estudiante, ¿esta participación cómo se ha logrado? Y su sentir normalmente, ¿cómo influye en la toma de decisiones? Lo anterior, dado que en Colombia existen mecanismos, pero la normalidad es baja o casi nula la participación y por tanto las necesidades no se conocen mediante el mismo. Mira, Querétaro es un caso aparte, ¿no? A nivel nacional, la participación que tenemos en todas las elecciones es superior al 60% sin que tengamos la obligatoriedad de ir a votar. Se nota a leguas, pues que es una ciudad en donde la gente participa porque aquí hay desarrollo económico, porque aquí hay pues menos incidencia delictiva, aquí hay más respeto a los derechos humanos porque la ciudadanía participa. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cómo le hace para que esto suceda? Yo creo que es una relación muy estrecha en donde el ciudadano se siente escuchado. Cuando se siente escuchado, tiene la motivación para participar. Cuando no se siente escuchado, simplemente vas perdiendo esa motivación y vas dejando de ejercer tu derecho o tu obligación como ciudadano de hablar. Tenemos una ley de participación ciudadana, sin embargo, no creo que sea ese el motivo por el cual participamos. Tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil, tenemos como una relación estrecha entre gobierno y sociedad, lo que no sucede en muchos otros lugares. El presupuesto lo construyen, es un presupuesto participativo a través de los ciudadanos, el plan de desarrollo, y eso hace pues que de alguna manera el verte escuchado te motive o te incentive a participar. Tenemos consejos de participación ciudadana temáticos, en donde de ahí se derivan las políticas públicas para los municipios, y aunque no tenemos un nivel educativo pues idóneo, sí tenemos un nivel educativo superior a la media en el país. Aquí está el municipio con mayor nivel de estudio, de escolaridad, que es uno de los que yo represento, y pues se nota a mayor educación, mayor participación y mayor progreso. Así es que sí es directamente proporcional el nivel de estudios con el nivel de participación. Y aquí tenemos universidades en el sector aeroespacial y aeronáutico importantes, tenemos mano de obra calificada superior a otros estados de la República. Le apostaron en el 97 a generar esta universidad o todo un corredor aeroespacial, y eso ha hecho que venga gente con mucha capacidad, preparación, y ha hecho un estado competitivo. Vienen empresas de nombre internacional a trabajar en Querétaro por su mano de obra, porque es una mano de obra pues muy especializada y con estudio y con mayores estudios. Entonces, pues se ha logrado gracias a la gente, no gracias al gobierno. Se ha logrado gracias a que los empresarios se han involucrado y han dado oportunidades a que sus empleados crezcan, y que pues el gobierno no le ha quedado de otra más que tomar en cuenta la voz ciudadana. Muchas gracias, diputada. Bueno, le hago por aquí las dos ultimitas porque sé su agenda tan ocupada, qué pena. Bueno, esta no la entiendo mucho, pero más o menos intuyo lo que me quiere preguntar el estudiante. Tú hablaste de que la justicia no era universal, ¿cierto? Y que solo podía acceder la persona que tuviese recursos. Entonces, lo que él trata de plantear es, si se comete un delito y la persona, es decir, la víctima, no posee los recursos necesarios, el delito queda impune, es decir, nadie asume su conocimiento, nadie lo investiga, porque aquí pues se supone que es de manera oficiosa, ¿cierto? Que se hace. Entonces, creo que eso es lo que él quiere preguntar, como entonces si no tengo recursos, cometieron un delito, soy la víctima y no tengo, entonces nadie lo va a investigar. Sí hay forma de acceder, y sí el Estado te proporciona defensa, en el papel está, en la práctica no sucede.
en la práctica es un sistema corrupto. La verdad, sí lo tengo que decir, la justicia es totalmente discrecional y puede haber situaciones en donde te encuentres con un juez maravilloso y el proceso llegue hasta sus últimas consecuencias, pero puede haber lugares en donde ni a juez lleguen, ¿no? Donde matan a los jueces por estar impartiendo justicia. Nuestro sistema de justicia requiere inversión, requiere profesionalización, pero requiere sobre todo el respeto por parte del poder ejecutivo y el poder legislativo hacia las funciones que representan y hacen. Desafortunadamente, hoy nuestro sistema penitenciario está plagado de personas que no tuvieron la posibilidad de pagar una fianza o que no tuvieron un abogado que les tradujera a su lengua, porque aquí hay muchas lenguas originarias y no tienen acceso a la justicia con un juez que les traduzca o les haga, pues les explique lo que está sucediendo. Y pues esa es nuestra realidad, desafortunadamente. Gracias, Ana Paola. Bueno, por aquí nos acabó de llegar otro, no me lo van a dejar ir. Buenas tardes. ¿Existe en su sistema referendo revocatorio o similar? ¿Han habido casos y cómo funciona? Sí, existe por ley la revocación de mandato y justamente esa fue de nuestras primeras luchas en el Congreso, porque el presidente dijo que él se iba a someter a la voluntad del pueblo, que el pueblo ponía y el pueblo quitaba, y que él esperaba que en esta elección, el 6 de junio, cuando se iban a elegir el Congreso, gobernadores, él pudiera estar en la boleta para que la gente dijera si quieren que él siguiera o no siguiera. Eso pues va totalmente contrario a nuestra democracia, porque usando recursos públicos, al no ser candidato, él estaba usando toda la maquinaria en favor de su persona y en favor de su partido. Él tiene alta popularidad y esa popularidad pues la iba a cargar por completo a favor de los candidatos de su partido. Y fue un gran logro por parte del Senado que logró poner ese dique y modificaron la fecha para que haya revocación de mandato el siguiente año, en donde van a ir los ciudadanos a las urnas y será la primera vez que se pueda ejercer este derecho. Hay referéndum, hay plebiscito, están las figuras por ley, la consulta popular, están las figuras por ley. Desafortunadamente, pues no ha sido un mecanismo de participación que se haya utilizado pues en favor del pueblo y no en favor del gobierno que lo tiene. La consulta popular, a través de la consulta popular hay una normativa que te dice cuántas personas, qué temas, dónde se puede hacer. Y aquí el presidente a través de consulta popular, así, en un evento, en un meeting, pregunta, oigan, ¿quieren que no se instale la fábrica? Hubo una cervecera importante que se iba a instalar en la frontera y los ciudadanos levantaron la mano y dijeron que no. Y entonces una inversión de miles de millones de pesos, pues no se pudo instalar porque los ciudadanos que tenía ahí enfrente en ese meeting, que eran 100, 200, 500 personas, dijeron que no. La consulta popular se ha ocupado para fortalecer las políticas de la autoridad y no en beneficio del ciudadano. Muchas gracias, Ana Paola. Por aquí llegó otra. Están muy encarretados con la charla. Dice, uno de los inconformismos... Qué bueno. Eso quiere decir que sí está siendo interesante después de habernos hecho esperar tanto. Gracias, jóvenes, por hacerme creer que sí les interesó. Claro que sí, están. Vea, tengo dos aquí en el tintero. Por aquí nos preguntan, uno de los inconformismos más marcados en la ciudadanía es la corrupción del gobierno, ya sea comprobada o supuesta. ¿Cuál es su opinión en cuanto a que la corrupción del gobierno en países como Colombia, con 280 congresistas,
México con 500, que son un número tan elevado de funcionarios, puede controlarse con la disminución de esas cantidades? Mira, la corrupción es un mal que se tiene que abarcar por varios frentes. Desafortunadamente, no es ni siquiera el número de diputados o el número de servidores públicos que manejan pues, el sistema político. Me parece que es nuestro sistema de justicia, ¿no? El que queden impunes los delitos, el que no se aplique la ley para los servidores así de fuerte como se puede aplicar para los ciudadanos. La corrupción no se va a acabar cerrando la llave del agua y ya no llevando agua a los municipios, como así sucedió en esta ocasión. El presupuesto, dijeron, pues ya no vamos a mandarles presupuesto para que ya no haya corruptos. Pues sí, pero ese presupuesto era para que tuvieran obra pública, para que tuvieran servicios, para que tuvieran educación, y ahora lo administra una sola persona. La corrupción no se acaba cerrando la llave, la corrupción se acaba poniendo pues los parches necesarios para que no haya fugas en esa tubería, para que llegue el agua para todos y llegue con la fuerza con la que inició y no se vaya mermando en el camino de la tubería. No ha habido disposición ni ha habido congruencia por parte de quienes ejercemos el poder y quienes pues son los ciudadanos, ¿no? Porque tú quieres que se aplique la justicia siempre y cuando sea de la puerta para afuera. Cuando tú cometes un acto, por más mínimo que sea, desde darle una mordida al policía de tránsito, como saltarte la fila para hacer un trámite, si es para mí, pues el beneficio no pasa nada, pero si es para los demás, lo señalas y lo linchas hasta que muera, ¿no? Me parece que no estamos siendo congruentes y no estamos siendo responsables pues en nuestras actitudes. La cantidad de diputados, como te dije, puede ser que sí sean muchos, pero la razón por la que pusieron los de mayoría, los de representación proporcional, es justamente porque no eran escuchadas las voces de los contrarios. El gasto público es enorme, por supuesto que sí es el gasto público enorme y eso se tiene que acabar y eso se tiene que eficientizar como en cualquier empresa. Desafortunadamente, lo único que están haciendo es almacenando todo ese dinero que se están ahorrando en quitar dependencias, en quitar burocracia, pero todo lo están guardando sin reglas de operación, sin transparencia y sin la posibilidad de ser fiscalizado. Si el recurso público no es fiscalizable y no es transparente, pues no hay forma de acabar con la corrupción. Y eso está pasando hoy. Está habiendo subejercicios y esos subejercicios los están después redireccionando a quién sabe quién, porque ahí ya no tenemos poder o capacidad de seguirle el hilo al recurso que ya había sido etiquetado en el Congreso. Mientras eso siga sucediendo, los programas sociales no tienen reglas de operación. Entonces, ¿a quién les llega ese recurso? Pues le llega a quien el delegado en ese momento decida o quiera, ¿no? Entonces, ese sí es un paso que dimos para atrás, que no estábamos bien, por supuesto que no, pero que no creo que sea la forma de acabar con la corrupción, quitando únicamente los recursos sin que sean transparentes. Muchas gracias, Ana Paula. Ahora sí te hago las dos ultimitas que tengo por aquí en el chat interno del Teams. Bueno, acá tú dijiste que los periodos, ¿cierto?, de los cargos son de 6 años, como en Colombia son de 4 años. Entonces me preguntan que tu experiencia, ¿cuál crees que es más eficiente para el cumplimiento del plan de desarrollo? Es decir, ¿un periodo de 4 años o por el contrario, un periodo de 6 años? Mira, la presidencia de la República y las gubernaturas son de 6 años y las alcaldías son de 3 y ya hay unas alcaldías que son de 4. En mi experiencia podría decirte que 3 años son muy pocos y que 4 años con la posibilidad de ampliar a un periodo como lo hacen los americanos de 4 más, podría ser un buen número para traer resultados. Desafortunadamente,
cuando hay esa elección interna, se voltea la maquinaria a un tema electoral y ya no un tema verdaderamente de responsabilidad social. Me parece que 6 años es un tiempo suficiente para demostrar, para concentrarte y para hacer que los programas y las acciones tengan resultados. Sin una visión electoral, porque desafortunadamente por querer continuar en el cargo, haces cosas no de fondo, sino de pues superficiales para aparentar que estás haciendo, para convencer a la ciudadanía y no logras realmente enfocarte en lo que es tu función de atender de raíz los problemas de nuestro país. Así es que yo creo que 6 años me parecen bien. Los 3 años de las presidencias municipales se me hacen muy pocos, porque no acabas de llegar cuando estás medio aprendiendo, ya solo tienes un año real de función y el siguiente año es un año electoral, entonces no alcanzan a hacer absolutamente nada. Sí, totalmente de acuerdo con eso, Ana. Bueno, y la última, dicen, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que el Estado funciona más eficiente? ¿A través del Estado bajo la forma de república unitaria o federado como es el de ustedes? Me parece que una verdadera federación sería la solución. El concentrar tanto poder y tanto recurso al presidente de la República es algo pues hasta inequitativo. Nosotros en Querétaro producimos un porcentaje bastante alto del PIB y solamente nos regresan el 20% de lo que nosotros generamos. En cambio, hay estados que no generan absolutamente nada y les llega mucho más de lo que están generando, ¿no? Me parece que ese paternalismo que tienen al querer centralizar y concentrar el poder en la presidencia de la República hace pues que no seamos como pues que no estemos acorde a las necesidades que cada estado y cada región requiere. No podemos educar de la misma manera, no podemos invertir de la misma manera y no podemos esperar lo mismo de todos los estados. Es como la educación de los hijos. Aunque sean de tu misma casa, no puedes darles a todos lo mismo porque cada uno tiene cualidades y defectos muy particulares. Y si las vocaciones de cada estado o regiones se fortalecen, me parece que puede llegar mucho más desarrollo y progreso a los habitantes y a los ciudadanos. Es un tema que sí requeriría de generosidad por parte de la federación para soltar responsabilidades y para dejar que los estados y los municipios, que son la autoridad más cercana a los ciudadanos, tengan mucho más margen de maniobra en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de justicia y en el tema de seguridad. Hoy no sucede así. Estamos sujetos a las mismas reglas todos y eso hace pues que la vocación de cada estado se vea limitada o truncada. Muchas gracias, Ana Pao. Por aquí te están diciendo que muy interesante el tema, que es súper interesante. De hecho, me encantan los temas que trajiste a colación porque, pues, digamos, yo dicto una clase que hay algunos de mis estudiantes que es Hacienda Pública. Entonces, hablamos mucho de los temas de los periodos, de la corrupción, del número de congresistas. Entonces, creo que por eso se les generó tanta curiosidad. Bueno, y por aquí me hacen la última, chicos, no olviden que Ana Pao está en plena campaña, de estar súper ocupada. Y está con nosotros desde las 9 y me da como pena también, pero por aquí llega una última. ¿La fuerza pública puede ejercer el derecho al voto? Sí, sí pueden. Los únicos que no pueden son los que están en la cárcel, privados de su libertad. Bueno, y el clero. Creo que eso ya hubo una modificación, sí, pero el clero no puede votar. Ah, bueno, también te lo cuento, sé que genera la duda de Juan Fernando, un muy buen estudiante, porque acá las fuerzas militares no pueden ejercer el derecho al voto. No. Entonces, ¿cómo pudimos ver las grandes diferencias? ¿Cómo somos países
tan hermanos, tan cercanos, pero que nuestro régimen político es sumamente diferente. No, Ana Pao, pues no me queda más que agradecerte en serio, disculpa los problemas técnicos, qué pena, yo sé que estás en plena campaña y vives a las carreras para toda parte, pero agradecerte en nombre de la institución, de nuestro rector, de nuestros directores, muchísimas gracias por habernos acompañado, sabes que tienes la institución a tu disposición, lo que requieras, aquí estamos para servirte. Muchas gracias, fue un verdadero placer compartir con ustedes pues mis experiencias. Soy poco política en el sentido de que les dije tal cual lo que creo y lo que pienso, así es que es a título personal, no creo que es mucho más sano y productivo el decir las cosas como son a estar con tapujos queriendo tapar el sol con un dedo, siempre con la intención de sumar y de construir. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme invitado. Saben que cuentan conmigo, me encantará recibirlos nuevamente por acá. Sorani, ahora tráete a tus alumnos, hay que hacer un intercambio cultural por acá. Y, claro que sí, Ana Pao. Estamos puestos y dispuestos para recibirlos. Muchas gracias, un gusto y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Corazones azules. Sí, muchas gracias, diputada Ana Paola, por su presentación. De verdad que apreciamos mucho que participe en nuestro evento País Invitado México. Entonces, de parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, también quiero agradecerle. Gracias, Catalina. Claro, a todos nuestros asistentes también les agradecemos haber estado presentes y les recordamos, si de pronto alguno no ha diligenciado la asistencia, por favor lo haga, que es muy importante para nosotros. También recordarles que tenemos una agenda muy nutrida, toda enfocada en México, entonces los invitamos a que la consulten y a que participen de las actividades. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego, feliz tarde para todos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Les mando la grabación en un ratito. Por favor.